Dice así la palabra de Dios: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Es palabra de Dios. Mis queridos hermanos, muchos cristianos, cuando escuchan la palabra santidad, la perciben como si estuviéramos hablando de algo muy antiguo, de algo que existía en la Edad Media, cuando estaban los monjes y los monasterios. ¿Recuerdan? Los monjes se encerraban en los monasterios para no tener contacto con este mundo caído. Es decir, algo que en el siglo XXI, que hoy prácticamente no existe, algo que no es tan necesario, tan importante. Es más, yo sospecho que muchos de aquellos que dicen con su boca ser verdaderos cristianos no están muy entusiasmados con el tema de la santidad. No están muy contentos, no les cae muy bien. Obviamente esto no se expresa a viva voz, porque no es políticamente correcto decir ante otros cristianos que no nos gusta demasiado el tema de la santidad. Muchos, cuando escuchan la palabra santo, inmediatamente lo asocian con una persona santurrona, amargada, fanática, hipócrita, severa, aburrida, es decir, con lo que se define un fundamentalista religioso. Y eso produce en nuestro interior una fuerte resistencia a la santidad, pero además puede llegar a ser también un poderoso obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Mis hermanos, el pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo santo. ¿Por qué? Porque es un pueblo de un Dios 3 veces santo, dice su palabra. Entonces, si tú eres un verdadero cristiano, tú debes ser santo. Pero al mismo tiempo estamos llamados a ser también un pueblo gozoso. ¿Por qué? Porque la verdadera santidad y el verdadero gozo van de la mano. Nadie puede ser verdaderamente feliz a menos que sea santo. Y aquellos que son santos pueden ser verdaderamente felices aún en las circunstancias más difíciles que tengan que atravesar. Como sucedía con los destinatarios de esta carta. El apóstol Pedro le escribe a la iglesia de Roma que estaban siendo perseguidos y asesinados por el hecho de ser creyentes. Estaban padeciendo dificultades extremas. Es por eso que en esta carta el apóstol Pedro quiere llevar a estos hermanos de Roma y a nosotros en esta mañana que estamos aquí a apreciar la gran salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Independientemente de cualquier circunstancia que tengamos que atravesar. Cualquiera. Mis hermanos, es evidente, basta con ver las noticias, que el mundo a nuestro alrededor se está cayendo a pedazos. Hay lugares del mundo donde los cristianos somos aborrecidos y perseguidos, donde no pueden reunirse, donde deben hacerlos a escondidas. Yo decía en el sermón de la semana pasada, si ustedes lo pudieron escuchar, de que si hoy alguien ataca nuestra fe, ataca desde cualquier medio nuestras creencias, es una persona de mente abierta, es un progresista. Ahora, si un cristiano declara las verdades absolutas del Evangelio, es un fanático religioso.
Esa es la mentalidad de hoy. Pero mis hermanos, al final del camino, a nosotros nos espera una herencia gloriosa. Una herencia gloriosa, una herencia que está reservada para nosotros en los cielos. Y es en ese contexto que el apóstol Pedro en este texto entrega dos exhortaciones que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y la primera exhortación, mis hermanos, para nosotros hoy es que debemos esperar por completo en la gracia que Cristo traerá cuando regrese en gloria por segunda vez. Repito eso porque es importante para nuestra vida cristiana práctica. Nosotros debemos esperar por completo en la gracia que nuestro Señor Jesucristo traerá cuando regrese en gloria por segunda vez. Dice el versículo 13 otra vez: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Es decir, estos creyentes en Roma ya habían recibido el beneficio de la gracia salvadora, pero esa gracia de Dios no se limita simplemente al momento inicial de nuestra conversión. Es decir, en el momento en que somos justificados por medio de la fe. No, es una gracia que se extiende a lo largo de toda nuestra vida. Mis hermanos, es por la gracia de Dios que fuimos justificados, declarados justos en el tribunal de Dios por causa de la justicia perfecta de Cristo. Pero es también por esa misma gracia que nosotros somos santificados en un proceso que es progresivo. Es por esa misma gracia que nosotros somos capacitados para ser útiles a Dios y a su iglesia. Todas las bendiciones que nosotros recibimos de la mano de Dios, piensa en un segundo en todas las bendiciones que tú recibes de la mano de Dios a lo largo de nuestra vida, no es otra cosa más que una manifestación de su gracia. Pero lo que Pedro está diciendo aquí en este versículo es que las bendiciones que nosotros estamos disfrutando aquí, ahora, hoy, todos los días, no puede compararse en nada con lo que nosotros vamos a disfrutar cuando nuestro Señor y Salvador regrese en gloria. No tiene comparación. Por eso el apóstol nos exhorta hoy a esperar por completo en aquella gracia que Cristo traerá con Él en su segunda venida. Vamos a explicarlo de esta manera para que se entienda mejor. Nosotros los cristianos disfrutamos de una lluvia de bendiciones, ¿sí o no? Todos los días. Hermanos, todos los días somos empapados por las bendiciones de Dios. El solo hecho de podernos levantarnos a la mañana, de tener trabajo, de tener casa, de tener ropa, comida, familia. Recibimos una lluvia de bendiciones de parte de Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. La idea es una lluvia incesante de bendiciones que cae sobre nosotros. Pero lo que nosotros vamos a recibir cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez es una tormenta de gracia. Ya no es una lluvia, es una tormenta de gracia. Y no es que Dios nos va a amar a más cuando Cristo vuelva, no. Lo que va a suceder es que nosotros recibiremos en ese momento la plenitud de nuestra herencia y un cuerpo glorificado para poder disfrutarla. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, si alguna vez a ti te ha ocurrido que has estado meditando en las bendiciones de Dios en tu vida y te has emocionado hasta las lágrimas, viendo el amor, la misericordia, la compasión de nuestro Dios, mi hermano, prepárate porque lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir.
Usemos por un segundo la imaginación. Quiero que imaginen el momento más deleitoso y más gozoso de su vida. El mejor momento de su vida. El más gozoso. El más bendecido momento de su vida. O el lugar más placentero, el lugar más deleitoso. Bueno, eso que tú estás pensando, mi hermano, no es ni la sombra siquiera de lo que nos espera cuando nuestro Señor regrese en gloria. Ni la sombra. Porque ese será el día de nuestra coronación. Porque ese será el día en que nuestro Señor Jesucristo será revelado personal y públicamente como el Rey de Gloria, y nosotros, hermanos, seremos glorificados juntamente con Él. Hermanos míos, Cristo viene. Cristo viene. Eso es tan real como que yo estoy predicando en este momento delante de ustedes. Y esa es la esperanza que da energía a la vida del cristiano en medio de este mundo caído. Esa poderosa esperanza futura, dice Pedro, es una poderosa motivación para que nosotros vivamos en santidad. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Pero ahora hay dos condiciones para poder vivir firmes en esa esperanza futura de la que habla el apóstol Pedro aquí. Y la primera de ellas es que debemos mantener amarrados nuestros pensamientos. Dice el versículo 13, ceñid vuestro entendimiento. Y aquí apóstol Pedro está usando, para que entiendan los romanos, una ilustración que es muy presente para ellos. No para nosotros, pero sí para ellos. En aquellos días los hombres usaban para vestir una túnica larga casi hasta el piso, rozaba el piso, que les daba mucha libertad de movimiento. Pero ¿qué pasaba? Cuando ellos iban a trabajar, porque trabajaban la tierra, o cuando iban a la guerra, o para cualquier otra actividad, ellos debían recoger esa túnica y amarrarla con un pedazo de cuero, porque podían tropezarse con la túnica y caerse. Debían amarrarse la túnica con un cinturón. Y lo que Pedro está usando esta ilustración es que nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros pensamientos. Amarrarlos, lo mismo que ellos hacían con la túnica. Es decir, debemos mantenernos enfocados únicamente en esa esperanza venidera, en esa esperanza futura, en esa gloria que nos espera cuando Cristo sea manifestado en gloria. Porque solo así vamos a poder estar listos para la acción, solo así vamos a estar listos para poder hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que Pedro nos está diciendo aquí es que no debemos permitir que nuestros pensamientos se enreden en las cosas vanas de este mundo, de tal manera que nos puedan llegar a hacer perder la verdadera perspectiva. Y esto lo hemos explicado varias veces, mis hermanos. Nosotros somos ciudadanos de otro mundo. Vivimos en este mundo, pero somos ciudadanos de otro mundo, un mundo que es mejor que este, un mundo que se rige con otras normas y que tiene valores diferentes. Pedro está diciendo aquí que tú no vas a poder esperar esa gracia venidera a menos de que tú amarres tus pensamientos en la palabra de Dios. Y como consecuencia de tener nuestros pensamientos amarrados en la palabra y la voluntad de Dios, en segundo lugar, entonces, debemos ser sobrios. Y esa palabra da la idea de una mente clara,
de una mente estable, de una mente bien balanceada. Hermano, no olvidemos la situación en la que se encontraban los lectores originales de estas cartas. Ellos estaban atravesando circunstancias sumamente difíciles, extremas. Su vida estaba en peligro. Pero ¿saben una cosa? Cuando eso sucede, porque a nosotros también nos va a suceder, la respuesta, la solución no es tratar de escapar embotando nuestras mentes en placeres y excesos como hace este mundo. Miren, algunas personas ante las dificultades, ante las tragedias, ante los problemas de esta vida, lo primero que hacen es alejarse de Dios y alejarse de su iglesia. La primera decisión que toma la gente ante los problemas es alejarse de Dios y de la iglesia. Y dice: tengo demasiados problemas para encima tener que estar preocupándome de lo que Dios quiere o lo que el pastor dice. No, yo no quiero ir a la iglesia porque no quiero que nadie me regañe. Y mis hermanos, eso es muy sutil. A veces ni nos damos cuenta que estamos dejando a Dios de lado por los problemas y a la iglesia. Pero Pedro está diciendo aquí, no, es todo lo contrario, mis hermanos. Es en esos momentos cuando tú más tienes que estar en la iglesia. Es en esos momentos. Porque solo aquí vas a encontrar consuelo. Solo aquí vas a encontrar firmeza, verdad. ¿Sabes por qué? Porque aquí cada domingo, aunque no lo veamos, sucede algo que no sucede en tu casa, ni en el shopping, ni en la playa, ni en el supermercado. Dios está presente especialmente aquí en este momento. Y eso ocurre solo cuando su iglesia está congregada. Por eso las iglesias tienen que estar abiertas. Este es el momento de que las iglesias estén abiertas. No, hermano, es aquí. Es aquí donde debemos estar cuando los problemas nos tapan y nos pasan y la vida nos arrasa. Es aquí. Y no tratando de olvidar por ahí. Debemos mantener nuestra sobriedad mental. Debemos ver las cosas a la luz de esa esperanza gloriosa que está delante de nosotros. Así que lo que necesitamos para traer paz y seguridad a nuestras almas no es una mente obtusa, no es una mente obnubilada de diversiones, de placeres, no. Lo que necesitamos es una mente sana en su sano juicio, que se enfoque en la esperanza que a nosotros nos aguarda al final del camino. Amados hermanos, Cristo viene en las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Y cuando eso suceda, nosotros estaremos a su diestra disfrutando de su presencia y de su gracia por los siglos de los siglos. Mi querido hermano, mi querida hermana, aférrate a esa verdad de las Escrituras. Amárrala hoy a tu mente y a tu corazón todos los días. Espera por completo en esa gloria que se nos traerá cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria a buscarnos para no separarnos de Él nunca jamás. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a nuestra segunda exhortación, ¿no?
Debemos ser santos porque el Dios que nos llamó es santo. Versículo 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hay un contraste otra vez muy importante entre lo que éramos y lo que somos. Antes, dice el texto, vivíamos en ignorancia y consecuentemente íbamos detrás de muchos deseos falsos, engañosos de nuestro corazón y dejábamos de lado las cosas que en realidad tienen un valor verdadero, un valor que es eterno. Y ese es el gran problema de la raza humana, ¿no? Por causa de su ignorancia espiritual, el hombre ha invertido todo lo que tiene, todo su esfuerzo para comprar lo que no vale nada. Dice Romanos capítulo 1, versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Ese era tu problema, mi hermano, y era mi problema cuando no conocíamos a Cristo. Éramos ignorantes, éramos incapaces de ver la gloria, la trascendencia, la majestad, la hermosura, la belleza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y por esa razón, nuestros deseos iban detrás de cosas vanas, inútiles, sin importancia. Pero hermanos, Dios no nos dejó en esa condición, sino que Dios nos llamó con un llamamiento eficaz, irrevocable, y nos impartió una nueva naturaleza, nos hizo nuevas criaturas. Como dice Pedro en el capítulo 1, versículo 3 de su carta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, si tú eres un verdadero cristiano, un verdadero creyente, tu sistema de valores tiene que haber cambiado radicalmente. Y es ese nuevo sistema de valores lo que nos lleva a ser hijos de obediencia. Así como el deseo dominante de un incrédulo es hacer su propia voluntad, el deseo dominante de un creyente es hacer la voluntad de Dios. Porque ahora tiene una nueva naturaleza, ahora tiene un nuevo sistema de valores. Pero ahora, esto no significa que los creyentes obedecemos a Dios perfectamente, de este lado del cielo. No, la perfección cristiana no existe. Esto no quiere decir que nunca pecamos o nunca vamos a pecar. No, los deseos pecaminosos todavía son parte de nosotros, están dentro de nosotros. La diferencia es que ahora nosotros tenemos una nueva disposición, una nueva capacidad dada por Dios que nos permite ir en contra de nuestras propias inclinaciones naturales para obedecer a Dios. Es por eso que el cristiano se avergüenza cuando peca, o el verdadero cristiano se avergüenza cuando peca. Mis hermanos, en Cristo tenemos libertad de la esclavitud del poder del pecado en nuestras vidas, pero ahora nosotros tenemos que aprender a vivir como personas verdaderamente libres. La palabra santidad significa ser consagrado. Primariamente significa ser consagrado, ser apartado, ser separado para Dios, para su servicio. Es decir, cuando Dios santifica algo, lo está consagrando. Lo está separando de su uso normal y corriente para un uso que es sagrado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 3, dice que Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios separó ese día del resto de la semana, el día del Señor, para que viniese a ser suyo de una forma especial. Eso es lo que significa ser santo. Entonces,
Entonces, si tú eres un verdadero creyente, hermano, Dios te separó. Dios te apartó para Él. En esos hemos sido santificados. Dios nos ha separado de una vida de pecado para que ahora dediquemos esa vida para Él, para glorificarlo a Él. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿Escuchaste bien lo que dice este texto? Tu cuerpo no es tuyo. Entonces, ¿por qué lo tatúas? ¿Por qué lo ultrajas? ¿Por qué haces con él lo que se te da la gana si no es tuyo? El texto es claro. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No, yo tengo derecho a vivir como quiera. Yo tengo derecho a hacer de mi vida lo que me parezca. Mis padres me criaron libres. Nadie puede decirme lo que tengo que hacer. Nadie puede opinar sobre mi vida. Mira, mi hermano, la próxima vez que tú te sientas tentado a reclamar tus derechos personales, recuerda algo muy claro. Hay alguien que tiene derecho sobre tus derechos, porque te creó. Tiene derecho sobre tus derechos. Él te compró. ¿Tú sabías eso? Él te compró y te apartó para su servicio. De manera, mis hermanos, que no existe ni un solo aspecto de nuestra vida que nosotros podamos reclamar como nuestro propio. Pregunta, ¿tú tienes esa percepción acerca de ti mismo? ¿De que tú no te perteneces? Cuando vas camino al trabajo o disfrutas de tu tiempo libre, ¿lo haces con la conciencia de que tú no te perteneces? ¿Estás pensando en tus próximas vacaciones o en tu fiesta de cumpleaños o ir a un crucero o ir a cualquier lado buscando intencionalmente como una persona consagrada que Dios sea glorificada en esas cosas? ¿O simplemente vas a pasar la bomba? ¿Haces todo lo que tú haces en tu vida con la firme y decidida intención de mostrar lo maravilloso y satisfactorio que es Dios en la persona de Jesús? ¿Realmente te detienes a pensar en eso, mi hermano? ¿Que tú no eres tuyo para hacer lo que se te dé la gana? Mis hermanos, hay veces que nosotros no pensamos intencionalmente en esas cosas. Yo diría que 23 de las 24 horas del día. ¿Y saben lo que pasa? Terminamos viviendo como vive el mundo. Terminamos celebrando nuestras fiestas, nuestros cumpleaños como lo celebra el mundo, especialmente la Navidad. Porque no sabemos quiénes somos. Le pertenecemos a Dios. La pregunta es si realmente lo estamos haciendo. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no nos vemos a nosotros mismos como personas consagradas, como personas santificadas, separadas para Dios. Repito, mi hermano, y quiero que esto se te grabe hoy en tu mente, tú no eres tuyo. Fuiste comprado y créeme lo que te digo, el precio que se pagó por ti fue pero muy, muy excesivo. Ni más ni menos que la sangre bendita y preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para que tú seas una persona consagrada a Dios.
y no a tus deseos. El segundo aspecto de la santidad es que nosotros debemos imitar constantemente el carácter de Dios. ¿Y eso cómo podemos hacerlo? Bueno, teniendo su ley moral como norma y a Jesucristo como modelo. Simple. Debemos imitar el carácter de Dios. Esa es la esencia de la santidad. En una forma cada vez más creciente, nosotros debemos ser conformados al carácter de nuestro Señor y actuar como Él actúa. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Mis hermanos, ser santos es amar lo que Dios ama. Ser santos es aborrecer lo que Dios aborrece. No es seguir una lista de reglas preestablecida. Ese era el plan que Dios tenía en mente cuando te escogió a ti para salvación desde antes de la fundación del mundo. Hacerte un imitador de Él. Y Pedro nos está diciendo en nuestro texto que debemos ser consecuentes con ese llamado. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Hermanos, nosotros debemos ser como un agricultor sabio, inteligente. El agricultor sabe que una buena cosecha depende de factores que no están en sus manos, que no están en su poder cambiarlo. Por ejemplo, él necesita de la lluvia para una buena cosecha y él no sabe exactamente cuándo va a llover ni cuánto va a llover, pero no por eso deja de arar y no por eso deja de escoger la mejor semilla. Y no por eso deja de fertilizar esa semilla. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios va a actuar a través de medios. Bueno, mis hermanos, Dios obra también en tu vida a través de medios. La lectura diaria de la palabra de Dios, la oración, congregarse regularmente en una iglesia local, tener comunión con otros hermanos, participar del culto público. Dios obra a través de medios y es Él el que da el crecimiento. ¿Y qué produce una vida en santidad? Bueno, en primer lugar, produce que agrademos a Dios, ¿no? Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios sabe, hermanos, que somos débiles. Dios sabe que estamos luchando con nuestros pecados. Dios sabe que tenemos tentaciones, pero ¿sabes una cosa? A Dios le encanta verte luchar. Le encanta. Así que la primera razón por la cual debemos ser santos es que nosotros queremos agradar a aquel que nos amó con un amor incomparable. La segunda razón que tenemos para ser santos es representar adecuadamente al Dios que nos creó y nos redimió para su gloria, porque nuestro Dios es santo. Primera de Pedro dice en el capítulo 2, versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos en este mundo representando a Dios y anunciando su gloria. Un cristiano santo, créame, no pasa desapercibido. Y menos en este mundo podrido en el cual vivimos. Para terminar, hermanos, el Dios que se revela en las Escrituras ha sido infinitamente feliz desde la misma eternidad.
debido a la relación que mantienen entre sí Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos son felices de toda felicidad. Ellos no necesitaban nada fuera de sí mismo para ser feliz. Entonces, ¿para qué nos creó? Bueno, la única razón que Dios tendría para crearnos no era obtener más amor y más gozo a través de su relación con nosotros. No, era simplemente para compartirlo con sus hijos. Así que cuando Él nos exhorta en su palabra a que seamos santos, así como Él es santo, es porque Él sabe perfectamente que en su amor está nuestra propia y verdadera felicidad. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Dios nos creó para hacernos santos y felices. La felicidad ha sido perfectamente alineada con la santidad. Si una cosa está ausente, la otra también lo estará. Pero cuando una está presente, las dos están allí. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Una felicidad santa o una santidad feliz. Hermano, hermana, ¿pensabas tú de la santidad de esa manera? ¿Tú conectabas la santidad con el gozo y la felicidad y la alegría de la vida? Mis hermanos, nosotros debemos ser santos así como nuestro Dios es santo, para que nosotros podamos experimentar en nuestras vidas la felicidad de Dios que solo se encuentra en Cristo Jesús. Finalizamos con lo que dice Juan capítulo 15, versículo 9 al 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Vamos a orar.